Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ruth, capítulo 3. Ruth 3. ¿Se acuerdan que venimos viendo este libro como una especie de sinfonía de 4 movimientos? Toda sinfonía tiene 4 movimientos, cada uno de ellos independiente, con diferentes matices, pero todos unidos hacen una obra completa y maravillosa. El ejemplo más claro, conocido popularmente, es el de Beethoven. Beethoven hizo 9 sinfonías a lo largo de su vida. La última es tal vez la más conocida, la novena de Beethoven, la novena sinfonía de Beethoven. Y dentro de la novena, el 4º movimiento, que es el de la Oda a la Alegría, es el más conocido. Y a veces pensamos que está suelto y que fue una obra de Beethoven y ya está. No, está dentro de una obra mayor. Y el otro día inclusive estaba leyendo un libro sobre historia de la música que habla sobre lo que generó la novena sinfonía en la gente. No estaba acostumbrado a eso, el día de la presentación. Y Beethoven, recuerden, era sordo. Entonces, lo que generó con el talento y con lo que el Señor le dio fue impresionante. Y yo me quedé pensando, wow, ¿será que cuando nosotros agarramos el libro de Ruth y leemos toda la historia y vemos la sinfonía, cuando terminemos el domingo que viene, va a generar esa misma reacción en nosotros? Debería generar una reacción mayor, porque Beethoven no hizo nada para cambiar la historia de la humanidad, a no ser exponer su talento y crear obra de arte que no tiene comparación, eso sí, es verdad. Pero acá estamos hablando de la redención. Esta sinfonía es mucho más importante. Entonces espero, y ya te adelanto, que espero que el domingo que viene, cuando hablemos de ese 4º movimiento y veamos la sinfonía de la redención en el libro de Ruth de manera completa, que tu corazón esté dispuesto a ser asombrado con lo que Dios hizo y con lo que Dios sigue haciendo en nuestras vidas. Debe generar algo en nuestras vidas. Entonces hoy vamos a ver el 3er movimiento de la vida de Ruth, Noemí, Boaz, que son los personajes de esta historia. Recordamos, estamos hablando de soberanía y redención, que es lo que sale de este libro. Vamos a leer Ruth capítulo 3. Después su suegra Noemí le dijo: hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es Boaz nuestro pariente con cuyas criadas estabas? Mira, él va a aventar cebada en la era esta noche. Lávate pues, perfúmate y ponte tu mejor vestido y baja la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Ella respondió: todo lo que me dices haré. Descendió pues Ruth a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano y ella vino calladamente, le destapó los pies y se acostó. A medianoche Boaz se sorprendió y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Boaz le preguntó: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth, su sierva. Extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. Entonces él dijo: bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Quédate esta noche y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces, como que el Señor vive, yo te redimiré. Acuéstate hasta la mañana. Ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra. Y él dijo: que no se sepa que ha venido mujer a la era. Luego Boaz le dijo: dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó, y él midió 6 porciones de cebada y se las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad,
Cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le preguntó: ¿Cómo te fue, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que Booz había hecho por ella. Y añadió: me dio estas 6 porciones de cebada, pues dijo: no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. Oremos. Señor, te pedimos que bendigas tu palabra, que hables a nuestros corazones, que uses mis palabras, lo que voy a decir ahora, para que tu Espíritu Santo sea el que esté hablando, que no sea yo, sino que sea tu Espíritu a través de mis palabras. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, llegamos a la parte que yo llamé, permiso que voy a agarrar esto, llegamos al tercer movimiento, que yo le puse como título el plan. ¿Se acuerdan? En el primer movimiento hablamos sobre una crisis, una mujer que pierde sus hijos, que pierde su marido, 2 nueras que quedan desamparadas junto con Noemí. Al principio se quedan, después una de ellas, Orfa, se vuelve a su casa, pero Ruth le dice: a donde vayas voy, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde te sepulten, allí quiero que me sepulten. Y vuelven, ese Dios proveedor vuelve a traer el pan a Belén, casa de pan. Y allí vuelven. Y Noemí vuelve amargada, triste. Y vimos cómo una de las cosas más importantes que me gustaría rescatar de aquel primer capítulo que leímos es que cómo un corazón amargado, un corazón triste, ciega nuestra forma de ver la provisión de Dios. Noemí no conseguía ver que Dios estaba en la historia, al contrario, decía: el Dios Todopoderoso me ha abandonado. Y al final del capítulo aparece un rayo de esperanza, que es que llegaron en el tiempo de la siega de la cosecha. Y comienza el capítulo 2, al que yo titulé como segundo movimiento: un rayo de esperanza, ese encuentro que tiene Ruth con Noemí. Dios como personaje principal de la historia, invisible, proveyendo de todo lo necesario. Hablamos de algunos detalles. La ley que permitía a los extranjeros, a las viudas y a los pobres recoger el grano que caía. ¿Se acuerdan de eso? Era Dios proveyendo. La ley que decía que vos podías ir y recoger en cualquier lugar. Y Ruth, por esas casualidades del destino, dirían algunos, nosotros sabemos que es la soberanía de Dios y el cuidado de Dios, fue a recoger espigas donde estaba Booz. ¿Sí? Pariente cercano, el pariente redentor que estaban buscando. Y vimos la actitud de Booz, ¿se acuerdan? Que en vez de echarla, la trajo, conversó con ella, se importó con ella, le dijo: conozco todo lo que has hecho, cómo has estado con tu suegra, que has dejado a tus padres y te viniste a refugiar bajo las alas del Dios Todopoderoso. Booz fue un instrumento para bendecir a Ruth, para cuidar a Ruth, usado por Dios. Vimos también cómo le sirvió comida, la llamó para comer, cómo le dijo a sus empleados: no la molesten, déjenla que recojan, incluso tiren alguna cosita a propósito para que ella tenga un poquito más. Y ella vuelve y le cuenta eso a su suegra. Y ahí terminó el segundo movimiento. Y el tercer movimiento, que es el plan. Noemí tiene un plan un poco arriesgado. Vamos a ver que es un plan bastante arriesgado. Y vamos a intentar aprender algunas cositas con esto. Primero, Noemí y Ruth buscaban descanso. ¿Se dieron cuenta de eso? Cómo estas mujeres estaban cansadas. No me refiero a cansancio físico. ¿No notan ustedes cuando vemos esto? Como que, ya, agotamiento. Estamos agotados, estamos cansados, y Noemí y Ruth buscaban ese descanso. Noemí parece que estaba intranquila. Y entonces elabora un plan que vemos desde el versículo 1 al 5. Noemí le dijo: hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? ¿Ven? Estaba nerviosa, le faltaba algo. Necesito buscar seguridad para que te vaya bien, Ruth. Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente? Y empezó a elaborar un plan. Él va a aventar cebada en la era esta noche. Él va a tirar la cebada. Ahora vamos a hablar de eso. Lávate, perfúmate, ponte tu mejor vestido, fíjate dónde se va a acostar y va y acostate junto con él, al lado de él, a ver si se da cuenta de que él es nuestro pariente redentor. Es un plan arriesgado, es un plan peligroso y es un plan que inclusive puede ser hasta escandaloso, ¿no?
Entonces yo lo primero que me pregunté acá en la introducción, lo coloqué acá con resaltadores, ¿cuántas cosas podrían salir mal? ¿Se pusieron a pensar? Podría... Sí. ¿Cómo se llaman estos libros, profesora? ¿Cómo se llaman estos libros que vos elegís tu propio destino, tu propio final? ¿Tiene algún nombre específico? Elige tu propio destino. ¿Sería algo así? Bueno, algo así. ¿Vieron que hay esos libros? Inmersivos, lectura inmersiva, ahí está. Llegás a un punto y elegís el camino A o el camino B. Si la Biblia fuese así, acá tendríamos varios caminos para tomar y seguramente este sería el último. Este es el plan más arriesgado. Es terrible. Y más para una mujer, por eso que mencioné, hasta escandaloso. Y en ese tiempo, le estás diciendo, andá en la noche, buscá dónde se va a acostar y ponete ahí al lado de él, bajo la misma manta. Es arriesgadísimo el plan. El tercer movimiento se llama el plan. Y el primer momento es ese plan de Noemí del versículo 1 al 5. Primero dice... el versículo 23 del capítulo 2, como termina el capítulo 2, dice: y Ruth se quedó cerca de las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y ella vivía con su suegra. Y ahí comienza el plan. Entre el final del capítulo 2 y el inicio del 3 está toda la cosecha, y esos son 3 meses, ¿ok? No fue que pasó de un día para el otro, sino que pasaron 3 meses. Ruth estuvo 3 meses buscando el grano y trabajando con Booz y con las criadas de Booz y juntando, y volvía todos los días a Noemí, su suegra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en la cabeza eso, que pasó un tiempo, pasaron 3 meses. Ellas necesitaban de la tierra, es verdad, ¿se acuerdan? Habían perdido la tierra porque había perdido a su marido Noemí y había perdido a sus hijos, pero más que la necesidad de la tierra, lo que necesitaba era descendientes. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la ley del pariente redentor y la ley del levirato? Que el cuñado se casaba con la madre, con la viuda. Hemos conversado sobre eso. ¿Por qué? Para que su nombre no sea borrado de Israel. Entonces necesitaba descendientes, tanto Noemí como Ruth. Ellas necesitaban un pariente redentor, y entonces Noemí elabora un plan para que Booz se dé cuenta de que él es ese pariente. ¿Es un plan sutil? Bueno, más o menos. Es sutil como un camión de esto de minería. No me parece a mí tan sutil, al contrario, me parece bastante arriesgado, pero lo interesante de eso es ver cómo Dios va a usar inclusive ese plan arriesgado de Noemí para cumplir su voluntad. Y el plan consistía entonces en un encuentro nocturno entre Ruth y Booz. Dice el versículo 4: y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Arriesgadísimo. Era un encuentro con Booz acostado, después de haber bebido. Él ya estaba contento, Booz, en la noche. O sea, súper arriesgado. Dice que él va a aventar cebada en la era esta noche. Era una costumbre común que se hacía, armar los montones de cebada. Aventar la cebada es armar los montones de cebada. ¿Por qué se hacía en la noche? Porque no había viento, lo hacían en la noche. ¿Y por qué se quedaba a dormir ahí Booz? Porque eso hacían todos, para cuidar también del grano y lo que habían recogido. Era algo bastante común. Se quedaban a dormir para vigilar. Y Ruth, un detalle importante del versículo 3, dice: lávate, perfúmate, ponte tu mejor vestido y baja a la era. Pero no te des a conocer a él hasta que haya acabado de comer y beber. Hay un detalle importante ahí. Ruth en este momento, a pedido de su suegra, abandona su luto. Es algo que nosotros, en nuestra época no tanto, pero hubo una época que se hacía esto, ¿se acuerdan? Mi abuela, que ya falleció, cuando falleció su marido, mi abuela estuvo vestida de luto durante mucho tiempo. ¿Tu abuela también? Mi abuela estuvo vestida de luto y había cosas que ella no hacía, ella salía a la calle para cosas muy específicas y otras cosas las teníamos que hacer nosotros. Y eso pasó en el 2002, 2003.
y fue mucho tiempo. Y de repente, un día vamos a la casa de la abuela y la abuela estaba vestida con ropa diferente. O sea, nos sorprendió verla con ropa diferente y su rostro estaba diferente y algunas cosas estaban diferentes en la casa. Era que ella había abandonado su luto, que eran tantos días y tantas noches, no recuerdo, eran cosas bien específicas. En nuestra época algunos llegamos a ver y presenciar eso. Imagínense en esta época. Ella estaba vestida con ropas de luto, había cosas que podía hacer, había cosas que no podía hacer. Tenía que mostrar que era una viuda, Ruth. Y Noemí le pide: lavate, perfumate y cambiate de ropa. Tenés que empezar a mostrar que abandonaste tu luto. Y Noemí, como dice el versículo 5, todo lo que me dices haré. Ruth abandona entonces su luto. Pero dejemos claro algo, me lo anoté también acá con resaltador para hacerlo y dejarlo bien claro. Este plan no es un plan para seducir a vos. No le está pidiendo a Noemí que vaya a seducir a vos. Todo lo que Noemí estaba haciendo estaba dentro de la ley. Era parte de las costumbres. Ella quiere que Ruth le proponga que lo redima. Lo que pasa lo tiene que encontrar solo en un lugar, justo en el lugar donde él va a estar. Tiene que encontrarlo, buscarlo. Era parte de lo que del plan de redención. Es necesario aclarar que Noemí estaba dentro de la ley, lo acabo de decir. Ella reconocía la soberanía de Dios, empezaba a reconocerla, pero quería ser solícita, quería ser cuidadosa con sus decisiones. Y acá me lleva a pensar esto y trayéndolo a nuestra época. ¿Vieron lo que hizo Noemí acá? Ella confiaba en la soberanía de Dios, porque termina agradeciendo en el capítulo 2 a Dios, diciendo: bendito sea Dios que Él ha sido el que ha provisto de todo esto. Y comienza el capítulo 3 haciendo un plan. Y puede parecer: ¿no estabas recién confiando en Dios y ahora haces tu propio plan? Bueno, esa es parte de una enseñanza que tenemos como cristianos, que la soberanía de Dios no es una excusa para dejarnos estar. Nosotros debemos hacer lo que hay que hacer. Si Dios te llama al ministerio pastoral, si Dios te llama a misiones, si Dios te llama a que hagas determinada cosa en tu casa, en tu trabajo, en el lugar donde estás, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte sentado hasta que pase algo milagrosamente y te lleve a ese lugar y hagas lo que tengas que hacer? ¿O vos vas a empezar a elaborar algunos planes? ¿Vos vas a empezar a pensar algunas cosas? Bueno, Dios me llamó al ministerio pastoral, tengo que prepararme en un seminario, tengo que empezar a hacer algunas cosas, voy a hablar con mi pastor. ¿No haríamos eso? Sí, eso es lo que está haciendo Noemí, ¿ok? Y ella está actuando bajo la ley. Entendamos eso, que la soberanía de Dios, que es uno de los asuntos principales de este libro, no es una excusa para que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Vamos bien hasta ahí? El primer momento entonces es el plan de Noemí. El segundo momento es la ejecución de ese plan. Vamos a ver cómo salió el plan, del versículo 6 al 16. Se levantó, versículo 6 al 16 del capítulo 3. Descendió Ruth a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón del grano y ella vino calladamente, le destapó los pies y se acostó. ¿Ven lo que pasa? Ruth dice que hace todo lo que su suegra dice. Eso quiere decir que se perfumó, que se lavó y que se cambió de ropa, bajó a la era y esperó a que Booz hubiese comido y bebido y su corazón estaba contento, dice la Biblia. El corazón de Booz estaba contento, había comido, había bebido, panza llena, corazón contento. Se acostó allí en la era, al pie del montón del grano, y ella vino calladamente, le destapó los pies y se acostó. Y a medianoche Booz se sorprendió y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. No sabía quién era. Por eso el versículo 9 dice: ¿quién eres? La respuesta es: soy Ruth, tu sierva. Extiende pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. Eso que puede ser lo que nosotros nos imaginamos. ¡Ay, qué horrible, qué escándalo! Se acostó al lado de él y le dice: extiende tu manto, tapame, que me quedo acá contigo, porque eres un pariente cercano. ¿Qué es? Le está pidiendo: vos sos el Redentor, vos sos el que nosotros necesitamos. Necesitas
redimirme? ¿Necesitas casarte conmigo? ¿Necesitas comprar la tierra? ¿Necesitas hacer algo? No se lo dice con esas palabras. Yo estoy intentando darle una explicación a eso que pasó. Y el versículo 10, entonces él dijo, bendita seas del Señor, hija mía, has hecho tu última bondad mejor que la primera al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ella, ¿se acuerdan que comenzamos diciendo que necesitaba descanso, necesitaba refugio? Vimos en el capítulo pasado cómo había venido a refugiarse bajo las alas del Todopoderoso. Y acá, básicamente, con otras palabras, ella le está diciendo a vos, tú, para no confundirse con el nombre, tú eres ese refugio que necesito ahora mismo. Tú eres ese redentor que yo necesito. Obviamente que bajo las alas de Dios, pero el plan se ejecutaba a través de vos. Y miren lo que dice el versículo 11. Ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. El versículo 10 le dice, bendita seas del Señor, has hecho tu voluntad mejor que la primera, no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Vos entendió la señal, sabía por qué estaba Ruth ahí. Bendita seas. Qué bueno que viniste conmigo y no fuiste atrás de esos jóvenes. ¿Van siguiendo lo que está pasando en la historia? ¿Están conversando? Ella le pide que sea el Redentor, con otras palabras, y él está respondiendo, bendita seas del Señor. ¿Estás buscando refugio? Qué bueno que viniste a buscarlo conmigo y no con esos jovencitos. Y el versículo 11 dice, ¿y sabes qué, Ruth? Sos una mujer virtuosa. ¿Le suena algo eso? Proverbios 31. Es la misma palabra que se usa en Proverbios 31. Y un detalle acá anecdótico. Nuestra Biblia, ¿se acuerdan que el miércoles, en el estudio bíblico, este miércoles no, el anterior, hablamos que el orden de la Biblia hebrea era diferente al nuestro? Los mismos libros, pero en orden diferente. En la Biblia hebrea, Proverbios 31, Ruth. Viene el libro de Proverbios e inmediatamente después viene el libro de Ruth. Entonces vos terminás de leer Proverbios y te hablan de la mujer virtuosa y decís, ¿y quién será? Como decían en el Chavo, ¿no? Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Cómo sé yo quién es la mujer virtuosa? Dame algún ejemplo, por favor. E inmediatamente después venía el libro de Ruth, que te da un ejemplo claro de lo que es una mujer virtuosa. Vos reconoce la lealtad de Ruth, la llama virtuosa, lo mismo que vemos en Proverbios 31. Y acá algunos detalles que yo me quedé pensando y quiero compartirlos con ustedes. Primero, vos no estaba obligado a casarse con Ruth. ¿Se pusieron a pensar eso? No había ninguna obligación en sí. Él no estaba obligado a casarse. Pero la respuesta de vos delante de un plan tan arriesgado es llena de gracia y llena de bondad. Versículo 11, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Ahora bien, es verdad que soy pariente más cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Quédate esta noche y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte, bien, que te redima, pero si no quiere redimirte, entonces como que el Señor vive, yo te redimiré. Acuéstate hasta la mañana. La respuesta de vos es llena de gracia y llena de bondad. Podría haberla echado. Podría haberle dicho, ¿y quién te pensás que soy yo? Podría haberle dicho, mirá Ruth, ya está, apareció un pariente más cercano que yo, andá y habla con él. No le dijo nada de eso, le dijo, todo lo que me pides haré. Me pediste que sea ese refugio, me pediste que sea ese redentor, lo voy a hacer. Ojo, apareció un pariente más cercano. Pero no te vayas corriendo, es de noche. Quédate acá, acostate y mañana lo resolvemos. Fue una respuesta llena de bondad, llena de gracia delante de un plan tan arriesgado. La respuesta de vos es, los hombres, ponete en el lugar de vos, yo me pongo en el lugar de vos, ¿cómo hubiésemos respondido delante de esa situación? ¿Sí? ¿Qué pasaría si esto pasa en nuestros días? La respuesta de vos es ejemplar. Fue íntegro. ¿Vieron? Podría haberse aprovechado de Ruth. Podría haber malinterpretado a propósito lo que Ruth quería. Sin embargo,
fue cuidadoso, fue íntegro, tuvo templanza. Otra forma de... fruto del Espíritu, ¿no? Templanza. Otra forma de decir templanza que es dominio propio. Vos estaba lleno de templanza, lleno de dominio propio. Sabía lo que tenía que hacer y lo que no podía hacer. Y vos seguía cuidando y protegiendo a Noemí. Esto a mí me encanta. Desde el primer día que se conocieron, vos la trajo bajo su cuidado, la cuidó, la alimentó, le dio más alimento para que llevara, elaboró algunos planes, dio algunas órdenes para que cuidaran de Ruth, le proveyó de lo necesario. Y acá, delante de un plan tan arriesgado que había surgido en la cabeza de Noemí, que ni siquiera estaban ahí, ni siquiera estaba ahí, vos responde de acuerdo a las circunstancias, lleno de integridad, lleno de dominio propio, y seguía cuidando y protegiendo a Noemí. A Ruth, perdón. La seguía cuidando y protegiendo. Ya lo había hecho en el capítulo 2, cuando la cuidaba, cuando le dio alimento, pero ahora no solo cuidaba su provisión de cebada, sino que protegía su pureza, su integridad física y su reputación. Fíjese lo que dice el versículo 14. Ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra. Y él le dijo, que no se sepa que has venido, mujer, a la era. Luego vos le dijo, dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó y midió 6 porciones de cebada y se las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad. Cuando llegó a donde estaba su suegra, hasta le preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que vos había hecho por ella. Entonces le dice, acostate ahí hasta que sea la mañana. Pero antes de la mañana, antes de que una persona pudiese reconocer a otra, ¿qué te está diciendo? Antes de que amanezca, antes de que haya luz y nos podamos reconocer, Ruth se levantó y se fue. ¿Por qué? Porque estaba escondida. No, era porque era terrible el ejemplo. Era terrible, iba a ser terrible para la reputación de Ruth. Y vos cuida de eso también. Vos le dices, no te vayas a tu casa ahora. Hay ladrones, hay gente mala dando vuelta por ahí. Quédate ahí, acostate, tapate, abrigate, que hace frío. Está cuidando de su integridad física, pero también está cuidando de su pureza. Le está diciendo, levántate temprano, antes de que alguien pueda reconocer a otro, y te vas. Y cuando te vayas, con mucho respeto, exacto, Elsa, con mucho respeto. Y una vez más, ¿vieron lo que hace? Antes de que te vayas, dame tu manto. Y le puso 6 porciones de cebada. Una vez más le da alimento, le da provisión. Y leyendo algunos libros sobre comentarios y libros sobre Ruth, me llamó la atención que varios comentaristas y teólogos muy influyentes y muy importantes, a una de las primeras conclusiones que llegan es que Ruth era una mujer, además de bonita, era fuerte. Cargaba y cargaba mucho, porque 6 medidas de cebada es mucho. Después vayan a casa y busquen lo que eran en esta época 6 medidas de cebada. Esta mujer cargaba, ¿sí? Así que vos no estaba viendo solo la belleza física de Ruth, no estaba viendo solo el corazón de Ruth, sino que estaría pensando, esta mujer carga, esta mujer es fuerte, es una mujer virtuosa. Trabajadora, exacto. Vos proveyó una vez más, ¿lo ven, no? De diferentes maneras. La protegía su integridad, su pureza, protegía su reputación. Y yo siempre intento, cuando encuentro muchas palabras así que vienen a mi cabeza, intento buscar un resumen a esto y decir, ¿qué sale de acá? ¿Sabes lo que veo yo acá? Que vos amaba a Ruth. La amaba. Acá no te dice en ningún lugar, porque vos amaba a Ruth, hizo esto. Nosotros entendemos que él la amaba por todas las cosas que hacía. Y otra conclusión a la que llegamos, vos y yo tenemos hijos, algunos tenemos hijos, algunos tenemos esposa, otros tienen papá, mamá, otros tienen hijos, todos tenemos un círculo cercano, o de amigos inclusive, a los que decimos que amamos. Y cuando leemos el libro de Ruth, lo que sale de acá, viendo la actitud de vos, es que el amor protege. ¿Sí? ¿Cómo es esa protección? De diferentes formas. A veces es en forma de provisión, a veces es en forma de cuidado de la integridad física, a veces es en forma de cuidado de la pureza, de la reputación, a veces es con las palabras que usamos. O mejor dicho, olvídense todo lo que dije sobre a veces. Siempre es el conjunto de todas estas cosas. El amor protege.
protege toda nuestra integridad y lo que somos, hacemos, protege nuestra cabecita. Si yo digo que amo a mi hija, si yo digo que amo a mi esposa, protejo lo que sienten, lo que dicen, la provisión. ¿Me siguen? Es un ejemplo claro de lo que es el amor. Acá vemos a Booz actuando con amor. Pero, no dejemos pasar por alto el detalle. Apareció un pariente cercano, más cercano que vos. O sea que él tiene el derecho a redimir a Ruth. Es necesario esperar la redención pública delante de los ancianos del pueblo. Esto no aparece acá ahora mismo, lo vamos a ver en el capítulo 4, pero ya les voy adelantando cómo funcionaba la ley. La redención pública tenía que hacerse, públicamente, decir: yo, Andrés, voy a redimir a Esther, ¿sí? Delante de los ancianos del pueblo. Entonces apareció un pariente más cercano. Tranquila, vamos a resolverlo. Esa es la ejecución del plan, y viene el tercer momento, que son los resultados del plan. ¿Qué pasa? Versículo 16. Cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le preguntó: ¿cómo te fue, hija mía? Ruth le contó todo lo que Booz había hecho por ella, y añadió: me dio estas 6 porciones de cebada, pues dijo: no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. Los resultados del plan. Ruth se levanta, carga las 6 porciones de cebada, va, le cuenta a su suegra. No se preocupen. Le cuenta a su suegra, y acá me quiero enfocar un poco en la actitud de Noemí. Noemí armó el plan al principio, un plan súper arriesgado, podría salir mal por todos lados, y vuelve Ruth con 6 porciones de cebada, le cuenta lo que pasó, también le cuenta que apareció un pariente más cercano, y Noemí, ¿qué dice? Tranquila. Espera. Vamos a ver cómo se resuelve. Este hombre no va a descansar hasta que lo haya arreglado hoy mismo. ¿No ven una Noemí un poco diferente? Parece tranquila, ¿no? Llena de paciencia, llena de sabiduría. ¿Qué pasa con aquella Noemí Mara? Llámenme Mara. Me fui llena, volví vacía. ¿Qué pasa? ¿Vieron cómo la teología de Noemí se fue encaminando? Terminamos así el domingo pasado, y ahora parece ser que se encaminó un poquito más. Seguía reconduciéndose de manera un poco mejor. Noemí empezaba a entender un poco mejor la soberanía de Dios. El domingo pasado hablamos de que la soberanía y la provisión de Dios no estaban divorciadas. Noemí había hecho eso al principio, y acá vemos porque Ruth viene con provisión de Dios. Y acá la respuesta de Noemí nos da a entender que ella está volviendo a casar la provisión de Dios con la soberanía de Dios. Ya ve que no es solo cebada, ve que hay un hombre íntegro ahí atrás, ve que hay un redentor, ve que hay un problema, un pariente nuevo, más cercano, pero está tranquila, no se enloquece, no dice: ay, llámeme Mara, el Dios Todopoderoso me abandonó, estoy amargada. No dice eso. Me fui llena y volví vacía. Y se dieron cuenta que Ruth fue vacía a hablar con vos y volvió llena. 2 veces. De nuevo, Dios actuando de la manera que nadie esperaba. Así, y hasta de una manera puede ser hasta irónica. Así que estás diciendo que te llamemos Mara porque te fuiste llena y volviste vacía. Mirá lo que está pasando con Ruth todos los días. Va vacía a la era y vuelve llena. Una vez más vemos cómo Dios estaba actuando. Y Dios usó a Booz para hablar al corazón de Noemí. Eso estoy seguro. El corazón transformado de Noemí que estamos viendo, sin conocer todavía a Booz probablemente, o de lejos nomás, estaba siendo transformado. ¿Y a quién estaba usando Dios para endulzar el corazón amargado de Noemí? A Booz. Ella estaba viendo a alguien proveedor, a alguien cuidadoso, a alguien que se preocupaba por ellas. Y su corazón empezó a cambiar. Entonces Dios puede usar a un montón de personas que nosotros ni imaginamos para endulzar tu corazón y el mío, y para traernos de nuevo a los rieles, ¿sí? No despreciemos, no desprestigiemos a otros, porque Dios usa
al que quiere para hablar a nuestro corazón y usó a vos para hablar al corazón de Noemí. Y ven que Noemí ahora está esperando y está esperando en Dios. Tranquila, hija mía, tranquila, Ruth, vamos a ver cómo se resuelve esto. Estemos tranquilas, porque este hombre no va a dejar que esto hoy mismo lo va a resolver. Tranquila. Noemí estaba esperando en Dios y vemos entonces cómo la teología de Noemí sigue acomodándose bajo los rieles que el Señor quería. La predicación de hoy va a ser más corta de lo habitual, porque llegamos a esta conclusión de que Noemí va reacomodando su teología, va entendiendo algunas cosas que necesitaba entender. Y tomemos nosotros el ejemplo de vos, de Noemí y de Ruth para aprender hoy. ¿Qué podemos aprender? Yo me separé algunas cosas acá. Obviamente ustedes a todo eso le pueden agregar todo lo que el Señor habla a sus corazones. Deben agregarle todo lo que el Señor habla a sus corazones. En casa van a tener más tiempo de hacer eso, pero yo saqué aquí algunas conclusiones. ¿Se acuerdan que comenzamos hablando que el plan de Noemí era imprudente? Era arriesgado. Bueno, la conclusión que llegamos al final es que nuestras imprudencias no van a frenar el plan de Dios. ¿Vieron que a pesar de ser imprudente, Dios seguía siendo soberano? Esto no es un permiso para que vos y yo actuemos imprudentemente. Siempre hacé todo lo que esté a tu alcance para ser una persona prudente y tener los planes dirigidos por Dios. Pero quédate tranquilo que aunque vos y yo seamos imprudentes y no sepamos cómo actuar o actuemos mal, los planes de Dios se siguen cumpliendo. Tiene que traernos tranquilidad a nosotros. Y segundo, Dios quiere que su pueblo redimido actúe como una comunidad de redención. Ustedes vieron cómo acá el pueblo de Israel representado en vos estaba ayudando a la viuda, a las viudas, Noemí y Ruth, y a la extranjera Ruth, que necesitaba de redención. Entonces nosotros lo vemos individualmente, pero pensémoslo en colectivo. El pueblo de Dios, de Israel, Dios estaba usándolo para redimir a los extranjeros, a los pobres y a las viudas. Nosotros que somos el pueblo de Dios, la comunidad redimida de Dios hoy, también somos ese instrumento. Somos una comunidad de redención. ¿Sí? Entonces no dejes que tu amargura, mi amargura, tus planes, mis planes, tu imprudencia, mi imprudencia, frenen o crean que frenen el plan y la soberanía de Dios. Dios sigue proveyendo y Dios sigue siendo soberano. ¿Sí? Y con eso concluimos. Espero que podamos pensar y meditar en todas estas cosas. ¿Oramos?